Shalom, bienvenidos, amados hermanos. Gracias por estar a tiempo, los que pueden estar en vivo. Le agradezco a los Ajima, Ajayot, hermanos y hermanas que hacen posible que pueda volver a transmitir, pueda dar más enseñanzas. Entonces, esta conferencia la he titulado Latinoamericanos tienen sangre judía. Latinoamérica tiene sangre judía. Me atrevo a decir que esta conferencia va a cambiar la vida de muchas personas. Tu vida ya no va a ser igual, tu vida ya no va a ser la misma a partir de esta conferencia. Al Padre Celestial le ha placido que esta verdad salga a la luz. Esta enseñanza yo la comencé a aprender hace aproximadamente unos 6 años atrás. Eh, Recuerdo a escuchar al hermano Joseph, un hermano de Cancún, en México, un roé muy sencillo, muy humilde, eh, hablar de este tema. Y quiero comenzar con este texto del libro de Abdías. Solamente tiene un capítulo este libro, el libro de Abdías. Capítulo 1, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, será Kadosh, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob sabemos que son 10 tribus, el reino del norte, la casa de Israel. La casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. ¿Quién es la casa de Saúl? Son todos los edomitas, son todos aquellos, vamos a llamarlo así, indoeuropeos. Muchos de ellos son parte de lo que hoy en día es Rusia. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son italianos, germanos, etcétera. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl. Eso se refiere a la batalla de Armagedón. Muchas gracias, amada hermana Minerva Montoya, que el Padre se lo multiplique. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos, hasta Sarepta, incluyendo hoy en día Palestina. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, esta es la palabra clave, amados, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, es decir, para juzgar a los edomitas, y el reino será de Jehová, el reino será de Yahweh. Versículo 20, aquí está hablando de España, la madre patria. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Sefarad hoy en día es España y Portugal. Poseerán las ciudades del Negev. ¿Qué es el Negev? El sur de Israel. Está diciendo que los sefarditas, los sefaradíes,
van a poseer el sur de Israel. Algunos de ustedes que son nuevos en raíces hebreas en la Torá, permítame con toda humildad recomendarles unas enseñanzas antes de continuar. Los que ya tienen tiempo, esto que estoy hablando y lo entienden, pero hay mucha gente nueva que está entrando a la Torá, a las sendas antiguas, a las raíces hebreas. Entonces les voy a recomendar 10 clases que están en este canal que las he titulado Torá para principiantes. Torá para principiantes 1, 2, 3, 4, hasta la número 10. Y aparte de esas 10, ahí tengo esas 3 conferencias, son como 15 de este tema de las 12 tribus. Y, y les recomiendo estas, son 3. ¿Qué somos? Latinos, hispanos, indios o hebreos. Y también las 12 tribus en América. Está la primera parte y la segunda parte. Y dónde están las 10 tribus perdidas. Esas 3 conferencias, algunas tienen 1 año, otras tienen 2 años y otras tienen como dónde están las 10 tribus perdidas. Esa tiene como 5 años. Es de las más antiguas que he dado. Bien, entonces, para los que entienden esa terminología de las 10 tribus perdidas, las 12 tribus o las 2 casas, entonces me quiero dirigir a ustedes y quiero hablarles exclusivamente sobre la casa de Judá, el reino del sur. En esta ocasión no voy a hablar sobre Araret o Arzaret del cuarto libro de Esdras, como lo he hecho en años pasados. En esta ocasión me quiero enfocar acerca de Cristóbal Colón, 1492, con las famosas 3 carabelas que llegaron a América, y quiero explicar cuál fue la razón por la cual Cristóbal Colón llegó a América, ya que en los libros de texto, ya que en las escuelas nos han distorsionado la verdadera historia, pero no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Les soy honesto, esta conferencia yo lo hubiera dado hace como 3 años atrás, pero me detenía porque yo quería de alguna forma protegerlos, porque yo sabía que si ustedes se daban cuenta que tenían sangre judía, entonces iban a correr peligro de muerte. Hay varias formas de conocer a nuestros antepasados, nuestra genealogía, nuestro árbol genealógico. Hay diferentes formas de investigar para saber si tenemos sangre judía o no. El día de hoy les voy a compartir una parte de mi examen de ADN que me lo hice hace unos meses. Lo hice porque, número uno, por moral. Una hermana hace como 1 año me ayudó con $100 para hacerme el examen y yo tardé mucho. 1 año después me lo hice. No voy a dar toda la información ya que soy una persona pública. Estoy más sujeto al ataque. Espero que me comprendan. En esta ocasión no daré toda mi información. Les daré algunas evidencias, pero sobre todo lo que más me interesa es que ustedes sepan que el 90% de los que van a escuchar esta conferencia, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que tienen sangre judía. Si tú me estás escuchando en español, si tú vives en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, si vives en España, Portugal, Italia, si vives en África, en Asia, en Europa, y me entiendes lo que estoy hablando, un 99% es que tú también tienes sangre judía. ¿Por qué sangre judía? Bueno, entonces vamos por partes, vamos por pasos. Permítame, voy a quitar
esa diapositiva solamente de un repaso bien rápido, porque la mayoría nos confundimos como cuando somos nuevos en estos temas de Torah, cuando somos nuevos en raíces hebreas, la mayoría nos confundimos. Entonces, de una manera sencilla, voy a explicar esto. Si ustedes leen primer libro de Reyes en sus casas después, capítulo 11 y capítulo 12, se van a dar cuenta que las 12 tribus se dividieron en dos reinos. El reino del norte se le llama en toda la Biblia prácticamente casa de Israel, que son 10 tribus solamente, son 10 tribus, y el reino del sur, casa de Judá. De esta casa estoy hablando el día de hoy, casa de Judá. Obviamente que son dos tribus. El reino del norte se fue a ser gobernado por un siervo israelita llamado Jeroboam, y el reino del sur por un hijo de Salomón, cuando Salomón murió, llamado Roboam. Entonces, al reino del norte nunca se les llamó judíos. Este error lo cometen inclusive tanto historiadores como académicos, intelectuales, eruditos en la materia, cometen este error. Algunos lo saben y lo hacen a propósito, otros, aunque sean doctores de la ley, cometen el error de decir los judíos estuvieron esclavos en Egipto. Cuando ustedes escuchan o escuchen a un conferencista, a un historiador, a un rabino, a un pastor, cuando ustedes escuchen que dice los judíos estuvieron esclavos en Egipto, ese es un error garrafal, porque no había judíos esclavos en Egipto, había hebreos, había israelitas. Judíos se les llamó muchos años después, precisamente en el año 700 y pico antes de Cristo, antes del Mesías, se dividió. El reino del norte fue conquistado por Sargón II en el año 722 antes del Mesías, y se fueron llevados cautivos a Asiria. Unos 120 años después, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, y allí comenzaron los judíos con el reino del sur. Entonces, en esta ocasión me voy a estar enfocando acerca de los judíos, el reino del sur, de donde vendrían los descendientes del rey David, el rey Salomón, el rey Roboam, etcétera, etcétera. Aquí hay algo bien importante que hay que notar. Los judíos no son de un color de piel específicamente. Recuerden, ahora me voy a enfocar en los judíos. Latinoamérica tiene sangre israelita del Reino del Norte. He dado diferentes conferencias, algunas de ellas ya se las compartí. Entonces, eso ya está sentado, ya lo damos por hecho. La, nativos americanos, los que llamaron incorrectamente indios, eran hebreos israelitas, no judíos, hebreos israelitas, descendientes de las 10 tribus del Reino del Norte. Entonces, eso ya lo damos por hecho, lo damos por sentado. Ahora vamos al Reino del Sur, a los famosos judíos. Los judíos, desde el año, por ejemplo, 586 antes de Cristo, antes del Mesías, 586, fueron llevados cautivos, les decía, a Babilonia. La migración judía ha sido a todo el mundo. Voy a comenzar ahora sí a mostrarles diapositivas para ser más didáctico.
y que esta conferencia la entiendan aún hasta los niños y los adolescentes. Los judíos están por todo el mundo, el reino del sur. Los judíos, repito, están por todo el mundo, por los 5 continentes: Europa, Asia, África, América y Oceanía, en los 5 continentes. Independientemente después que en otros países le llaman 7. Bueno, a mí me gusta llamarles antiguamente, como se enseña inclusive en las Olimpiadas. Ya ven que las Olimpiadas, el símbolo de las Olimpiadas son 5 aros, 5 círculos, bueno, representando los 5 continentes. Entonces, los judíos están por todo el mundo. Vamos a decirlo así, la primera migración forzada fue en el año 586, repito, antes de Cristo, antes de nuestra era, por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Después de eso, los judíos trajeron algunas costumbres paganas. Desde mi punto de vista, yo diría que ahí nació el judaísmo. El judaísmo es vamos a llamarle así, una religión que tiene diferentes ramas, diferentes denominaciones, como judíos ortodoxos, judíos ultraortodoxos, judíos caraítas, judíos mesiánicos, etcétera. Vamos a decirlo de esa forma. Entonces, yo les he aconsejado últimamente que tengan cuidado con el judaísmo. El judaísmo no lo practicaba Yahshua, Jesucristo, como tú le quieras llamar. Él no practicaba el judaísmo, él practicaba la Torá. El judaísmo, repito, tiene prácticas paganas, por ejemplo, como la cábala, por ejemplo, algunos ingenuamente les ha gustado tanto y ha sentido, hay un dicho que dice en Latinoamérica: la sangre llama. Como tienen sangre judía, sienten una atracción por los judíos y por el judaísmo, pero como no saben discernir, no tienen suficiente conocimiento, se dejan arrastrar por el judaísmo, se meten a la cábala, se meten al Zohar y después están negando a Yeshua. Mejor hubiera sido que se hubieran quedado en el cristianismo. Y no solamente eso, después están invocando espíritus de demonios, porque eso, la cábala, como cualquier secta, primero te habla bonito al principio y después te enseña las profundidades de Satán. Decía una persona en mis redes, y lo pongo como ejemplo para que aprendamos de los errores de los demás. Decía una persona: yo practico el hilo rojo, y lo decía con todas sus letras, porque yo hacía alusión de que el hilo rojo es una práctica supuestamente de la buena suerte. Llegan al punto esotérico por entrar en la cábala, por entrar en el judaísmo. Yo les voy a dar ahora, a continuación, evidencia histórica y, y visual de que más del 70% de latinoamericanos tienen sangre judía. La mayoría no lo sabían, pero les voy a dar pruebas, les voy a dar evidencias. Pero una vez te des cuenta que tienes sangre judía, no estamos llamados a irnos al judaísmo. El judaísmo es una religión más, aunque digan que es una religión monoteísta, aunque suene lógico, pero es metálico. El oro, bueno, no todo lo que brilla es oro, y muchas veces hay cosas que brillan como el oro, pero al final te das cuenta que es imitación. Entonces, una vez te des cuenta que tienes sangre judía, no es para que corras a los brazos de los rabinos, porque vas a entrar de Guatemala a Guatapeor. Entonces debemos ser sabios, prudentes. Bueno, entonces los judíos están por todo el mundo. Les decía, después de que fueron a Babilonia, por allá trajeron algunas costumbres. A un mes le llaman, por ejemplo, Tamuz. Ahí tienen un vivo ejemplo. A uno de los 12 meses le llaman Tamuz, un ídolo pagano.
perverso, etcétera. Pero como no vamos a hablar de los errores del judaísmo en esta ocasión, vamos a sentarnos. Después de eso vinieron los medos y los persas, vino Darío, vino Ciro. El rey Darío y Ciro vinieron, mataron al hijo de Nabucodonosor, a Jerjes. La historia secular le llama Jerjes, la Biblia le llama, o las traducciones de la Biblia le llaman Altajerjes, que viene siendo el mismo. Bueno, lo que quiero decir con estas conquistas a los judíos es que siempre comenzó la migración. La migración no comenzó hace 100 años, o inclusive no comenzó en 1492. Hubo una gran migración el 12 de octubre de 1492, cuando llegó a América Cristóbal Colón. Esa fue tal vez la más grande migración, no lo sé, pero fue muy grande. Pero aparte de esto, quiero dejar en sentado que cada vez que eran conquistados los judíos, repito, la casa de Judá, el reino del sur, quedaban como esclavos y después recuperaban la libertad en algunos casos. Después vino Alejandro Magno en el año, por ejemplo, 332 antes del Mesías, vino y conquistó. Aquí viene importante algo, conquistó a los judíos y muchos judíos. Alejandro Magno viene de Grecia. Alejandro Magno funda una ciudad que lleva su nombre, Alejandría. Hay una ciudad que se llama Alejandría en Egipto, que es la ciudad que le puso Alejandro Magno su nombre. En ese tiempo, 250 años antes de Cristo, antes de Mashiach, el rey Ptolomeo II, aproximadamente en el año 252, mandó traducir la Biblia hebrea del hebreo o de los Targumim del arameo al griego. Ahí nació la Septuaginta. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en Egipto estaban y se quedaron miles de judíos. No todos los que usan gorro negro, no todos los que usan kipá o traje negro con blanco, que hoy me vestí a propósito así, no quiere decir que son todos judíos. No solamente los que son judíos por fuera son los únicos. Hay judíos de diferentes colores, de diferentes físicos. Entonces, se quedaron muchos judíos en África en África del Norte, es decir, el sur de Israel, es decir, el sur de la península ibérica. La península ibérica está conformada mayormente por Portugal, por Francia y por España. Estaba o está conformada la península ibérica. Entonces, cuando vinieron los romanos y conquistaron de nuevo, o sufrieron otra conquista, mejor dicho, los judíos. Los judíos ya estaban emigrando. Lo que estoy tratando de decir es que cada conquista los judíos migraban, más aún los que eran amantes de la paz, los que no les gustaba la guerra, los que no tenían otra opción y aunque no les gustara se quedaban a pelear contra los enemigos, pero otros no, otros emigraban, otros huían, si se pudiera decir así, huían a las naciones. Entonces, cuando tú te hagas la prueba del ADN para saber si tienes sangre judía, ahorita más adelante voy a explicar esto, no creas tú que porque tus antepasados estuvieron en África, estuvieron en la India, estuvieron en el este de Europa, lo que hoy en día sería como Alemania o la antigua Ashkenaz, donde vendrían los Ashkenazis, la antigua ex-URSS, hoy en día Rusia. No creas tú que porque tus antepasados estaban fuera de Israel, ya quiere decir que no tienes sangre israelita. No, no. Al contrario, si tus antepasados estaban fuera de Israel, hay una mayor posibilidad de que tienes sangre israelita. Ahorita más adelante a compartir más acerca del ADN y si es viable y si es confiable. Entonces, quiero decir, me regreso un poco atrás al tiempo
de Salomón, de Shlomo. Salomón, como todos sabemos, era muy macho. Tenía un gran gusto por las mujeres, aproximadamente 700 esposas, aparte de las 300 concubinas, independientemente si las concubinas eran, en esa cultura les llaman o les llamamos amantes, no quiere decir que eran amantes cuando dice concubinas, bien podían ser sirvientas de las 700 esposas, pero bueno, independientemente si tuvo alguna relación marital con ellas o no, lo que sí les puedo decir yo es que si tenía tantas esposas, nada más 700, pues todas eran de diferentes colores, rubias, blancas, güeras, morenas, de piel oscuro, cafés, bronceadas, trigueñas, etcétera. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque, repito, hay una mentalidad incorrecta de que los judíos son solamente blancos o rubios. Y no, como dicen en inglés, no way, José, de ninguna manera, José. Entonces, cada vez que Salomón tenía un detalle con una de sus esposas y le engendraba un hijo, adivinen qué, llevaban 50% del ADN o el DNA del ADN de Salomón y el otro 50% lo ponía o lo pone la mamá. Eso es biología básica, genética básica, pero aunque es tan básica, yo me encontré en las redes sociales que les gusta a algunos con tal de contradecir lo que a algunos de nosotros podemos decir, pues les gusta buscarle tres patas al gato. Entonces les voy a explicar un poquito de, por ejemplo, ese es mi ADN. Progenitor uno, yo le escribí allí papá, progenitor 2, mamá. Entonces, cualquier persona que sabe lo básico de la biología, de la genética, sabe que el papá pone 23 pares de cromosomas y la mamá otros 23 pares de cromosomas. En un total son 46. Entonces, el papá pone el 50% del ADN al hijo y la mamá otro 50%. Entonces, vamos a hablar de la reina de Sabá. Esa reina que fue personalmente a escuchar la sabiduría del rey Salomón y, y quiero hablar un poquito, ya que se desconoce en las iglesias, en las religiones, se desconoce esta información. Vamos a ver de dónde provenía la reina de Sabá. Bueno, la reina de Sabá, hay una gran posibilidad de que era de piel oscura, así como son los africanos o la mayoría de los africanos hoy en día. Sería más o menos así la reina de Sabá. Con esto quiero decir con todo respeto que hay judíos negros. No solamente, miren, les voy a mostrar una portada. La mayoría de la gente piensa que solamente estos son los judíos. Tienen el grave error de pensar que así son solamente los judíos. A mi mano izquierda sería un judío ashkenazi, házaro, indoeuropeo, y a mi mano derecha sería, estoy hablando del color de piel, no del traje, y a mi mano derecha sería un color español sefardita, un judío sefardita. Entonces, la mayoría de pero sí, la mayoría de las personas que desconocen acerca de la melanina, del color de la piel, por qué causa, algunos son de piel oscura más que otros, acerca de todo el hábitat, tiene que ver con el hábitat, tiene que ver con la falta de melanina, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, tiene que ver con las esposas de, por ejemplo, estamos hablando de judíos, las esposas de Salomón. Ahí tengo solamente 4 tonos de piel, 4 mujeres distintas, diferentes. Imagínense ahora 1000.
perdón, 700. Bueno, si quieren, imagínense mil mujeres de Salomón, pero imagínense 700 esposas. Entonces, hay una historia que la reina de Sabá tuvo un hijo con Salomón. Pero antes de ir con esa pequeña breve historia, quiero mostrarles cómo se miraría la reina de Sabá. La reina de Sabá sería más o menos así. Ella emigró desde Sabá, estaba en Etiopía, desde Etiopía hasta Israel. ¿Dónde está Etiopía? Les voy a mostrar un mapa. ¿Cuál fue el viaje? Ahí está Etiopía, al, al este de África. Ahí ese color rojo sería Etiopía. Desde allí fue la reina de Sabá. Y hay una breve historia, les decía, que tuvo un hijo. Esa historia está en África, que tuvo un hijo con Salomón. Y si tuvo un hijo, pues esos también son judíos. En los textos bíblicos, la reina no es nombrada explícitamente por su nombre. En la tradición etíope es llamada Maqueda, mientras que en la islámica, aunque no en el Corán, se le conoce como Bilquis o Balquis. Otros nombres asociados a ella son Nicaule o Nicaula. Entonces, hay una historia, les decía, que tuvo un hijo con Salomón. Fue la gobernante del reino de Sabá, el antiguo país de los sabeos, que la arqueología presupone que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen, cuyo centro de gobierno estaba ubicado en Marif. Entonces, hay judíos de piel oscura y hijos directamente de Salomón. Y no quiere decir que vivían en Israel. Simplemente recordemos lo que dice la historia bíblica, que Salomón amó a muchas mujeres, a mujeres extranjeras. Entonces, cada hijo que tenía Salomón con esas mujeres, pues era un niño o una niña judía, por lo menos por parte de papá. Y recordemos que el papá pone el 50% del ADN. Entonces, también quiero decirles que hay judíos falsos. Hay judíos falsos. Muchos de ustedes que me están escuchando son más judíos obviamente, que los judíos falsos. Pero muchos judíos falsos obviamente se hacen pasar por judíos. Y por ejemplo, están los házaros. No todos los házaros son falsos, pero hay un buen número de judíos házaros. Esto lo saqué de la fuente de Wikipedia. No todo lo que está en Wikipedia es falso y tampoco no todo es verdadero. Simplemente hay que tener precaución, cautela cuando tomamos información de Wikipedia. Repito, no todo es verdadero, pero tampoco no todo es falso. Los orígenes de los házaros son inciertos. Tras la conversión al judaísmo por parte de alguno de ellos mismos, atribuirían el nacimiento de su estirpe a Cosar, hijo de Togarmes. Togarmes en la Biblia aparece como Togarma, nieto de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé. Es improbable, sin embargo, que fuera considerado ancestro común antes de la introducción de las tradiciones bíblicas en Hazaria. Es posible que la nación házara hubiera estado compuesta de tribus de distintos componentes étnicos. Ahí están los tonos de piel, por ejemplo, ya que los pueblos de la estepa tradicionalmente absorbían a los conquistados. El historiador Shlomo Zahn los considera el origen religioso y étnico de los ashkenazis. Hay mucho judío ashkenazi, rubio, piel amarillenta, piel amarilla, que no son judíos verdaderos. Están, por ejemplo, los Rockefeller, los Rothschild, Soros, los que formaron el sionismo en Israel, por ejemplo, judíos falsos. Interpretación que es debatida por otros investigadores en una discusión que se nutre de criterios científicos de índole genético, lingüístico y arqueológico. Entonces, ¿de dónde vienen los ashkenazis?
Vamos a la Biblia. Eso dice la historia. Ahora vamos a la Biblia. Fíjese, la palabra Armagedón del hebreo Har Megido, monte de Megido. Génesis 10:2 habla de Jafet, y Jafet, que es un hijo de Noé, engendró a Magog. Y en el versículo 3 dice que eh, engendró a Ashkenaz, y Ashkenaz o Ashkenazis, una parte del este de Europa, fue fundada por los descendientes de Jafet, no de Sem. Los judíos descienden de Sem. Las 12 tribus descienden de Sem. Y en el versículo 6 habla de Misrahim, que es en Egipto en español. Y Canaán fue el nieto maldito de Noé, es decir, al que maldijo Noé, y fundaron gran parte de África. Entonces, vamos ya con ese preámbulo, solamente fue el preámbulo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah. Vamos a ver que se menciona España. ¿Por qué voy a hablar de España? Porque España, como se dice en Latinoamérica, es nuestra madre patria. A algunos no les ha de gustar, está bien, pero aquí lo importante es que lo quieramos o no, tenemos muchos de latinoamericanos, tenemos sangre española, tenemos sangre de España. ¿Qué quiere decir eso o qué importancia es? Bueno, que aunque nosotros no decidimos ser mestizos o gente mezclada, tenemos sangre española, y si tenemos sangre española, hay un 95% de posibilidad y probabilidad también de que tenemos sangre judía. Pero primeramente vamos a ver por qué se menciona o cómo o dónde se menciona España en la Biblia. Bueno, ya lo vimos en el libro de Abdías. Ahora vamos al libro de Romanos. En Abdías se menciona Sefarad. Romanos 15:28. Shaul, el apóstol Pablo. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La traducción dice España, pero si van a un griego interlineal, va a decir España. Y si siguen investigando, va a decir Sefarad en hebreo. Entonces, ¿por qué Pablo quería ir a España? Porque ahí había judíos. Cuando estábamos en una iglesia cristiana decíamos, es que ya había gentiles. No, no es que hubiera gentiles. Pablo quería ir a predicarle a los judíos, porque los judíos fueron los que fundaron Sefarad. Sefarad viene del hebreo Sefer. Sefer quiere decir libro o quiere decir rollo, por ejemplo. Entonces, Sefarad quiere decir el pueblo del libro. Y siempre los judíos a través de toda la historia han sido un pueblo letrado, un pueblo que lee, que se instruye, un pueblo culto. Por ejemplo, vamos a los dispersos. En Isaías 11:12 dice la profecía, y levantará pendón, es decir, bandera a las naciones, y juntará los desterrados de Israel. ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Muy bien, son las 10 tribus, el reino del norte. ¿Por qué desterrados? Porque fueron divorciados. De acuerdo a Jeremías 3:8, el Eterno se divorció del reino del norte, de las 10 tribus. Por eso se les llama 10 tribus perdidas. Los desterrados de Israel, los que ya no tienen tierra, y reunirá los esparcidos de Judá. ¿De dónde? De los 4 confines de la tierra. Entonces, los judíos solamente están en la tierra santa, en el estado de Israel, Nel. Los judíos están dispersos en los 4 confines de la tierra, y la casa de Judá llegó al continente americano con Cristóbal Colón en 1492. En un par de minutos vamos para allá. Entonces dice Jeremías 31:31, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, 10 tribus, y la casa de Judá, 2 tribus.
Allí no hay lugar para gente que no tenga sangre israelita. Ezequiel 27:31. Yo tomo a los hijos de Israel, ¿de dónde? De entre las naciones. Por eso cuando ustedes, un pastor o un líder religioso, les diga que están judaizando, diles, no, no estoy judaizando, ahora conozco mi identidad, sé que tengo sangre hebrea, sé que tengo sangre judía. Vamos al tiempo de Cristóbal Colón. Se nos dijo en las escuelas, en los libros, que hubo un almirante, un navegante genovés, es decir, italiano, llamado Crisóforo Columbus, que se aventuró a ir a la India o a las Indias y que cuando llegó a, por ejemplo, lo que hoy en día es República Dominicana, que gritó tierra, tierra, cuando llegó a unas islas, a la isla Guayana, al El Salvador, como le llamaron en aquellos tiempos, que eh, supuestamente Cristóbal Colón nos dijeron que era un navegante, que era un marino o marinero, pero no, esa es una mentira, esa es una distorsión de la verdadera historia. Cristóbal Colón era un judío que estaba huyendo de España, estaba huyendo de España. ¿Por qué estaba huyendo? Porque el 24 de marzo de ese año, 1492, hicieron un edicto en España para que todos los judíos que no se habían convertido al catolicismo salieran, salieran de el reino de Castilla, dicho en palabras sencillas, salieran de por lo que hoy en día es Portugal y España. Repito, hubo un edicto, una ley que todos los judíos salieran, los que no quisieron convertirse al catolicismo. Para ese tiempo estaba la famosa Santa Inquisición, estaba la Inquisición española. ¿Por qué? Fíjense, para este tiempo, para este tiempo, los judíos eran los que tenían los, las profesiones, los oficios, eran los que tenían escuela, los que tenían letras, la gente culta y la gente rica. Para el año, por ejemplo, 1300, hace casi 700 años, en el año 1300, los judíos tomaron el negocio de prestar dinero con réditos. Entonces, aquellos que no eran judíos les pedían prestado, obviamente, a ellos. Los judíos les cobraban intereses por el préstamo. Así comenzaron los famosos banqueros, la mayoría de ascendencia judía, y entonces estaban endeudados con los judíos. Los judíos eran prósperos, los judíos eran los doctores, eran los médicos, eran los farmacéuticos, eran los zapateros, eran los carpinteros, eran los profesores, eran los científicos, si se les puede llamar así, en aquel tiempo que todavía no se desarrollaba la ciencia ni la tecnología, todavía no venía la revolución industrial, etcétera. Pero era la gente culta, era la gente que tenía dinero. Entonces, una manera de deshacerse de los judíos era o se convierten al catolicismo, que los que se convertían se podían quedar allí y no perderían sus bienes materiales que habían acumulado por años. Para ponerles un ejemplo, en el año, unos, unos 100 años antes de Cristóbal Colón, el año 1391 para ser exacto, hubo otro edicto que todo judío que no se convirtiera al catolicismo por causa de la Inquisición iba a ser muerto. Dice la historia secular que mataron más de 100,000 judíos a espada por no convertirse, por no convertirse al catolicismo. Esto fue en el año 1391. Pueden buscarlo en la historia para que vean que no estoy mintiendo. Entonces, 1391, después 1492, 100 años después,
Se expulsa a los judíos de España, de Portugal. La corona española o los reyes españoles, con la ayuda de la Santa Inquisición, con la ayuda del Vaticano, de la Iglesia Católica, expulsan a los judíos. Entonces, Cristóbal Colón, número uno, no era genovés, él era portugués o español, porque él hablaba español, pero aquí lo importante, no solamente que no era genovés, Cristóbal Colón estaba huyendo de la masacre, de la persecución, del oprobio que estaba causándoles la Santa Inquisición. Sabemos que de santa no tiene nada, pero hay que decirlo con esos términos para que se entienda de qué estamos hablando. Entonces, Cristóbal Colón, junto con un grupo de judíos, no eran mercenarios, como nos dijeron en las escuelas, no eran asesinos, no eran lo peor de la sociedad, no, eran judíos que estaban huyendo, que estaban escapando de la tortura, de la Inquisición. A continuación, les voy a mostrar de qué estaba huyendo Cristóbal Colón. Permítame unos segundos, voy a tomar agua. Permítame. Les voy a mostrar que cómo torturaban a todo aquel que no se quería someter al pontífice, al famoso papa, a todo aquel que eh, no quería pagar inclusive impuestos más de lo debido, pero sobre todo que no quería ser católico. Torturaban a los judíos, número uno, número dos, a los musulmanes, y número tres, después del año 1500, 1600, después nacerían los evangélicos. Estoy hablando de antes de Martín Lutero y después de Martín Lutero, y también torturarían y matarían a muchos cristianos evangélicos. Pero a los primeros que estaban torturando, persiguiendo y masacrando era a los judíos. Por ejemplo, voy a mostrarles instrumentos de tortura. Permítame. Entonces, ese era en esa silla, es bien explícita, sentaban a la persona y por donde se sentaran eran incrustados esos picos de acero en el cuerpo de, de la persona que no se estaba, en ese caso de un judío o judía, hombre o mujer, que no se estaba sujetando o no se quería convertir, mejor dicho, a la iglesia católica. Observen la rueca, los amarraban y les daban vuelta hasta que se convirtieran o hasta que se morían. A los acusados los vestían con esa vestimenta, valga la redundancia, que se llama San Benito. Eran sentenciados y llevados a la hoguera y eran quemados vivos, y a esos torturas les llamaban autos de fe. Miles de judíos murieron. Entonces Cristóbal Colón no era ningún almirante genovés italiano que le gustaban las aventuras. No, señores, ya estuvo bueno de tanta mentira. Ya estuvo bueno que nos engañaron con la ida a la luna, con la tierra esférica, y tampoco que, no es que Cristóbal Colón creía que la tierra era redonda, que Cristóbal Colón, por supuesto, creía que la tierra era plana. ¿Quién se va a aventar en un barco cuando sabes que el barco se va a ir al precipicio si la tierra fuera esférica? Pero bien, obviamente que tanto el Tanaj, la Torá, enseñan a una tierra plana, redonda como una pizza y plana, por supuesto, como tal. Entonces vamos a mostrar otros instrumentos de tortura. Hay museos. Yo tuve la oportunidad de ir a estos museos en la Ciudad de México en el año 2004, 2005. Hacían una exposición
de los instrumentos de tortura que usaron en el país, en México. En esa ocasión, esos instrumentos de tortura los ponen, los ponen en exposición una vez al año en la Ciudad de México. No sé si todavía lo hagan, o en otros países también, posiblemente. Entonces, todos estos eran los instrumentos de tortura. Este es un museo. Vamos a otro más explícito. Vean ahí cómo les reventaban las muñecas, les reventaban los dedos. Era para que se convirtieran al catolicismo, a la fuerza, señoras y señores. Esa es la famosa dama de hierro. Metían a la persona parada, cerraban la puerta con, con picos de acero que traspasaban la piel de la persona. Vean este otro, eran aserrados, eran partidos en dos vivos. Esta tortura lo hacía la Iglesia Católica, esa iglesia que nos dijo que era la verdadera iglesia, ser la verdadera iglesia del diablo con todo respeto, pero no es de nuestro Salvador, porque ninguna iglesia que sea verdadera va a torturar, a atormentar. A las mujeres le arrancaban los pezones así vivos en carne propia. Ahí tenemos a una mujer que la van a descuartizar, la estiran de los brazos y de los pies hasta que se dislocan sus miembros. De esto estaba huyendo Cristóbal Colón con los judíos. Entonces los judíos llegaron a América, que en aquel tiempo todavía no se llamaba América. Eh, Llegó, pero estaba huyendo. Pero lamentablemente, después de Cristóbal Colón, después vino, por ejemplo, Fernando de Magallanes, hizo algunos viajes de allá de Europa hacia América. También vendría años después Américo Vespucio, que a Américo se le puso el nombre a esta tierra, se le puso América por Américo Vespucio. Y América es todo el continente, no es solamente el país Estados Unidos, que eso es otra mentira que también que le enseñan en las escuelas a los pobres niños en Estados Unidos. Entonces llegaron los judíos, llegaron a América y ¿qué trajeron? Pues por ejemplo, trajeron la vestimenta, trajeron el talit. ¿Qué es el talit? Allí está. En México le decimos zarape, en hebreo le dicen talit. Aquí tengo yo varios talit y son el mismo. Se los voy a mostrar a continuación. Tengo tres talit diferentes supuestamente de tres países diferentes, pero es lo mismo. Hay un dicho popular que dice, es la misma gata, nada más que revolcada. Por ejemplo, en México al talit le llamamos zarape. Observen los tzitzit, los tzitzillot. Este, eh, este es un manto judío. Esta es una prueba de que cuando llegaron los españoles y la famosa conquista, después vendría Hernán Cortés 1519 y derrotaría con la ayuda de los tlaxcaltecas la gran Tenochtitlan. Pero aquí, amados, aquí, amigos, aquí no debemos de guardar odio, rencoros o resentimiento. Tenemos que aceptar lo que somos. Lo quieramos o no, tenemos sangre española, muchos de nosotros. Quien no tiene sangre española tiene sangre portuguesa, quien no tiene sangre italiana. Yo tengo sangre de diferentes países de Europa. Ahorita les voy a mostrar mi examen que me hice de ADN, pero ahorita lo más importante es esto. Vean, esto le llamamos zarape, ustedes sabrán cómo le llaman en su país, y este es de México. Este lo compré en Nuevo México. Vean, es lo mismo. Lo compré en Nuevo México. Porque los indios nativos, los indios de América, como les llaman, indios nativos de Estados Unidos, pues somos los mismos. Inclusive yo vi una señora, no me acuerdo si fue ahora que fui para California, no me acuerdo si fue Nuevo México o fue Arizona,
pero se parecía físicamente a mi abuelita. Bueno, por allá compré este. Vean, observen, es el mismo. Ahora observen este otro. Observen este. ¿Cuál es la diferencia? El color, posiblemente los nudos, pero vean la evidencia ha estado delante de nuestros ojos. ¿Por qué usamos esto en nuestros países? ¿Por qué usamos el jorongo, el poncho? El poncho, tiene diferentes nombres. Jorongo, poncho, etcétera. Vean, estas barbitas, estos flecos, son los tzitzit o tzitzillot. Vean, ahora les voy a mostrar la imagen que les tenía. Observen la imagen. Es la misma prenda. Ahí les estoy compartiendo a mi mano derecha un poncho de Perú, uno de Argentina, otro de Colombia y otro moderno de Israel. ¿Por qué creen ustedes que tenemos la misma vestimenta que los judíos? ¿Por qué? Porque los que nos conquistaron, los portugueses, eran judíos. En el caso de Brasil, los españoles eran judíos. Como dijo un historiador que, si no tengo ningún problema, le voy a poner unos minutos, el historiador Elías Barrocas, dijo, hubo un tiempo en que era muy común, independientemente que era bueno o no, era muy común las guerras y era muy común que quien ganaba una guerra hacía esclavos. Hoy los podemos juzgar, dice más o menos así el historiador, y tiene razón. Hoy podemos juzgar y decir que fue una barbarie. Está bien, no es justificar el asesinato, pero repito, lo quieramos o no, llegaron los españoles, los portugueses a Latinoamérica, se mezclaron, tuvieron hijos, de ahí salimos nosotros, y por eso es que Latinoamérica, damas y caballeros, tiene sangre judía. ¿Por qué llegó Cristóbal Colón? Llegó huyendo de la conversión forzada. Entonces los judíos fueron expulsados. El edicto de Granada, así se le llama a esta expulsión, fue el 31 de marzo de 1492. Esto lo saqué de Wikipedia, por el que se obligaba a salir de España a los judíos que no optaran por la conversión. No afectaba a los marranos, más bien aumentó su número. ¿Quiénes son los marranos? Aquellos judíos que fingían convertirse en católicos para salvar su vida y para salvar sus propiedades. La coincidencia en el año con otros hechos históricos fundamentales para la historia de España, la conquista de Granada en enero y el primer viaje de Colón partió el 3 de agosto. Es muestra de la determinación de los reyes católicos en seguir lo que Luis Suárez Fernández ha denominado máximo religioso. Entonces, fueron expulsados los judíos de Portugal y de España, principalmente por causa de que no se quisieron convertir al catolicismo. Llegaron a América Latina, ustedes han de conocer su propia historia, y comenzaron a tener hijos con los nativos, llamados incorrectamente indios. No eran indios porque no eran de la India, pero comenzaron a tener hijos. De ahí nacimos nosotros los mestizos, los mezclados. Pero por si fuera poco, la Santa Inquisición o la Inquisición española no se quedó de brazos cruzados. Se vinieron acá al continente americano, se vinieron a América Latina, y lamentablemente el primer judío quemado vivo en Cuba fue en el año 1517, llamado Juan Muñoz. Por cierto, ese apellido Muñoz es de origen judío. Eh, el primer judío quemado en el país de México fue en el año de 1519,
y fue el judío Hernando Alonso. Ahí está otro apellido judío, Alonso. Y otros apellidos judíos, por ejemplo, muy comunes antiguamente allá en España y Portugal, es Da Costa Gómez. Da Costa, donde vendría después el apellido Acosta. De Acosta Gómez, de Córdoba, Palma, Díaz, Sánchez, etcétera. Ahorita voy a decir más otros apellidos, no se preocupen. El apellido Carvajal, por supuesto, apellidos que tienen que ver con piedras preciosas como rubí, diamante o diamond en inglés, platas, oro, esos apellidos de piedras preciosas es porque los quiere decir que sus antepasados tenían mucho dinero, ya que hubo un tiempo, eso no tiene que ver con la Santa Inquisición, hubo un tiempo en la Edad Media, digamos después del año 1000, después del año 1200, que se tuvo que obligar a todo mundo, fuera judío o no fuera judío, a que tuvieran un apellido, ya que eran miles, ya que eran millones de personas en el mundo. Antes era Juan el carpintero, Pedro el zapatero, Pablo el sastre, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron que tener un apellido y los apellidos tenían, si tenían dinero, se ponían un apellido bonito, si no tenían dinero, se ponían según donde vivían. Quien se apellida, por ejemplo, del campo o del monte, es porque vivían en el campo, en el monte. Quien se apellida Torres es porque vivía en las torres, su antepasado. Quien se apellida del río es porque vivía junto al río. Quien se apellida Las Lomas porque vivía cerca de las lomas. El que se apellidaba, por ejemplo, apellidos que denotan su aspecto físico, delgado, delgadillo, chaparro, prieto, calvo, etcétera, son apellidos peyorativos, negativos, y eso quiere decir que eran personas que sus antepasados no tenían dinero para poder comprarse un apellido, si no era muy hermoso el apellido que fuera regular. Entonces, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Permítanme unos segundos para escuchar unos pocos minutos. Quiero que escuchen a un historiador y después vamos a ver mi ADN. Les voy a mostrar una parte de mi ADN, pero para explicarles algo con esa intención. Y que vamos a más a la ropa hebrea. ¿Qué les parece? Vean, al talit en México se le llamó zarape por muchos años. Esas fotografías son del año 1920, cerca de la Ciudad de México. Ese hombre del campo trae un zarape y ese zarape pues se conoce como un talit en la cultura judía o en la cultura hebrea. Las mujeres usan su rebozo y no es casualidad que usan el tzitzit o los tzitzillot. Observen otras vestimentas en América Latina. Observen, es el mismo talit katán, talit gadol. Es lo mismo. Allí están las evidencias de que los latinoamericanos tenemos sangre judía, independientemente si es del Reino del Norte, que eso ya, repito una vez más, lo damos por sentado. Sangre, sangre, tenemos sangre judía. Permítame, voy a ver si puedo compartir unos minutos del historiador Elías Parrocas. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Me dejan saber en los comentarios, por favor, si escuchan el video que les voy a poner unos minutos. Me dejan saber, por favor. Vamos a escuchar al historiador judío. Él es cubano, judío,
Elías Barrocas, y le están preguntando que si Cristóbal Colón era judío, y él está diciendo que sí, y cuáles son los motivos, cuáles son las evidencias. Me dejan saber, por favor, en los comentarios si escuchan. Vamos a ver si escucha ahorita. Los últimos descubrimientos es que el idioma que hablaba Cristóbal Colón era el catalán. Hay dos referencias y hace apenas un mes una investigadora ha descubierto, entre comillas, que Colón tenía la costumbre de, en vez de utilizar la vírgula, la coma, utilizaba una raya, que era como se escribía ese signo en la época en Cataluña. Una de las cosas más difíciles de entender de Colón es por qué él ocultó su propia identidad y cómo los dos grandes biógrafos de Colón, que fueron el padre Bartolomé de las Casas y su propio hijo, siempre trataron de encubrir la verdadera identidad de Cristóbal Colón. Profesor, ¿y por qué el padre de las Casas y el hijo de Colón ocultaron estos datos tan interesantes y que han creado tanto problema a través de la historia? Bueno, hay una documentación que apareció y encontré en algún libro de Pietro Martí de Anglería, que es un documento que apareció dentro de la parte de la carátula de un libro en que se dice que Colón tenía problemas de índole político y religioso. De índole político porque Colón al parecer estuvo en actividades corsarias con los franceses en contra del padre de Fernando el Católico. Por el otro lado, hay una versión de la que habla el escritor Nito Verdera, muy bueno, que dice que Colón se alzó con los campesinos, con los payeses de la isla de Ibiza, e incluso el líder de esa sublevación de apellido Ballester fue ejecutado y probablemente Colón estuvo en esa sublevación y eso se demuestra porque el hijo de Ballester fue escondido por Colón y en el segundo viaje a América viene con el almirante y lo nombra alcalde en La Española. ¿Y quién era este Ballester y por qué Colón se ve mezclado en ese problema? Colón parece ser que él tenía problemas políticos y Fernando no era ignorante de ellos. Por el otro lado, había problemas religiosos. Se cree que Colón tiene un origen converso. En los documentos de la Inquisición aparece 2 años antes de Colón, de 1492, un Colón que fue quemado por la Inquisición en la ciudad de Sevilla. El apellido Colón en España tiene una versión católica y tiene una versión judía. Así que no se ha descubierto el certificado de bautismo de Cristóbal Colón, pero su pensamiento, lo que más me sorprende, es netamente judío. Pero si él era netamente judío, su pensamiento, en aquel momento tenían que haberlo sabido. Tenían que haberlo sabido. ¿Y por qué Fernando y la reina él se incorpora a la monarquía esta y lo defienden y hacen todas las cosas que hicieron? Hay algo muy importante en Colón, que Colón llega de Portugal a España. En Portugal había sido cartógrafo y se casó con una Beatriz Moñiz de Perestelo, que es de ascendencia judía, y era de la alta nobleza en Portugal, y ese matrimonio solamente se explica porque ambos eran conversos. Cuando Colón, su mujer muere, sale con su hijo y entra en España, él es ayudado por 2 conversos frailes del convento de la Rábida.
y son los que en definitiva le dan la entrada a llegar a la corte. Y para hacer la historia un poco más corta, Colón estuvo muchos años en las cortes y su programa nunca se aprobó. Y eso no es algo casual, que el proyecto colombino se arregle en una fecha apenas unos días después. Para sobrevivir se hacían cristianos. Bueno, el converso tiene dos versiones. Hay el converso que fue obligado a convertirse y hay el converso que por decisión propia se convierte porque acepta una nueva religión o por oportunismo. El problema es que hay toda una serie de señales en la vida de Cristóbal Colón que demuestran su pertenencia a este grupo, aunque sea converso. Una es unos signos que aparecen solamente en las cartas a su hijo Diego y que han sido analizados, y es una escritura que está en el lado derecho de la carta y que significa Besrat Hashem, con el favor de Dios, en hebreo. O sea, Besrat Hashem es una expresión que significa con el favor de Dios. Y él Dios. la usa en sus cartas. Él la usa, pero solamente en su carta a su hijo Diego. Es como una señal de familia. Y eso ha sido analizado en laboratorios de España y de Israel y está escrito de derecha a izquierda como se escribe en hebreo. Otra de las cosas que me hace pensar de que Colón era de origen converso es el uso en su lenguaje. Nosotros cuando hablamos por ejemplo, del templo de Jerusalén, hablamos del templo, porque tenemos este convencionalismo. Cuando Colón hace el cómputo, dice, hace tantos años de la destrucción de la primera casa. En hebreo el templo se dice Beit HaMikdash, la casa de oración, de adoración. Hace tantos años de la destrucción de la primera casa y hace tantos años de la destrucción de la segunda casa. Y hace el cómputo, y en esto es muy interesante, el cómputo rabínico no es igual que el cómputo histórico. Para los rabinos el templo se destruyó en el año 68, para los historiadores en el año... Bien, entonces lo que está aquí diciendo el historiador Elías Barrocas está diciendo que Cristóbal Colón tenía toda la insignia, todo el perfil de un judío. Por ejemplo, cuando él escribía las cartas a su hijo Diego y a su hermano Bartolomé, inclusive ahí está un nombre en arameo Bar, que significa hijo de Bartolomé. Escribía, por ejemplo, la B y la H, o la Beit y la Hei, que significa Baruch Hashem, que era una forma de camuflarse. Entonces, Cristóbal Colón era un judío converso, o dicho en otras palabras, Cristóbal Colón era un judío o un criptojudío. Criptojudío quiere decir, significa un judío que practicaba la Torá o su religión a escondidas de la Iglesia Católica. Entonces, les voy a mostrar. ¿Alguno de ustedes ya se ha hecho un examen de ADN porque le interesa saber de dónde vienen sus antepasados? Y los que no se lo han hecho, les va a aparecer así el examen. Por ejemplo, solamente les voy a dar una parte de mi ADN. Por ejemplo, esa es la información que viene
un 35% está dividido de mi ADN en esos países. El otro 65% es de nativo americano. Entonces, por ejemplo, tengo 12% de sangre de España, 7% del País Vasco, 6% de Portugal, Camerún, Congo y pueblos bantúes del oeste, 3%, Senegal 2%, Francia 2%, Grecia y Albania 1%, Malta 1%, norte de la Italia 1%. Ese porcentaje, que es un 35%, viene de esos países. Por ejemplo, mi ADN en los últimos 300 años o más viene una parte de España, de Portugal, del norte de Italia, un poquito de Francia, un poquito de la India, 1%, y un 3% del sur del continente africano. Y el color verde quiere decir, por ejemplo, en lo que hoy en día es México y Texas, Nuevo México y Colorado, es un 65%. Quiere decir, por ejemplo, que mis antepasados, algunos venían lo que hoy en día es Estados Unidos. Por eso cuando alguien me quiere ver a mí, yo nunca bajo la cabeza. Yo soy más americano, por supuesto, que cualquier gringo racista, por mis antepasados que tienen más antigüedad que cuando ellos llegaron a formar las 13 colonias. Pero bueno, entonces el ADN de cada uno de ustedes, igual de cualquier ser humano, el 50% lo pone papá y el otro, obviamente, 50% lo pone la madre, lo pone mamá. Mi árbol genealógico es este. Vamos con los apellidos. Ese es mi árbol genealógico. Quiere decir que en mi ADN están los apellidos de Guzmán, de Martínez, García, Cruz, Suárez, etcétera. Eso es mi árbol genealógico, pero no todo. Ahí están mis papás, mis abuelos, bisabuelos. Faltan mis tatarabuelos y los papás de mis tatarabuelos y los abuelos de mis tatarabuelos. Entonces, con esto les quiero decir que en su ADN, en el de ustedes como el mío, van a aparecer diferentes apellidos, y la mayoría de ustedes tiene apellidos también extranjeros, ya sea apellidos españoles, apellidos portugueses, apellidos italianos o alemanes. Si alguien de ustedes tiene apellido alemán, por ejemplo, eso no quiere decir que no sea judío, porque los judíos emigraron para lo que hoy en día es Alemania, y también emigraron para Rusia, mucho judío, lo que hoy en día sería Lituania, Eslovenia, Estonia, Rusia, etcétera. Entonces, por eso les dije que no se dejen llevar por la ubicación geográfica. Entonces, si tú sientes un amor, una atracción por las raíces hebreas, por el pueblo hebreo, por el pueblo israelita, tenlo por seguro que la sangre llama. Tenlo por seguro que tiene sangre judía. Antes de terminar esta conferencia, voy a dar una explicación acerca de los exámenes del ADN. Hace como 2 o 3 años atrás, yo les dije en una conferencia que yo no les recomendaba a ustedes que se hicieran el examen de ADN. Les dije porque los iban a ubicar, que la élite los iba a ubicar. Bueno, me di cuenta en los últimos meses que de alguna u otra forma nos van a ubicar, simplemente con no sujetarnos al nuevo orden mundial, simplemente con no ponernos la marca de la bestia, o si existiera una ley dominical, nos van a ubicar de alguna u otra forma. Tampoco les estoy echando porras para que se vayan a hacer el examen de ADN. Quien quiera y quien desee lo puede hacer. Pero si alguno de ustedes lo hace, le quiero explicar esto. Nuestros antepasados, por parte de sangre española o europea, Portugal, Francia, Italia, etcétera, posiblemente
no les va a parecer que tienen sangre judía. Les voy a decir por qué. Porque miles de judíos se convirtieron al catolicismo por salvar su vida. Ya les expliqué un poquito acerca de la persecución por causa de la Iglesia Católica que perseguía y mataba a los judíos en España y en Portugal, por ejemplo. Entonces, muchos judíos, repito, se convirtieron al catolicismo. Por cierto, los que tienen sangre judía de ustedes, que es la mayoría, tal vez no tienen como tradición guardar el Shabbat, hablar hebreo, usar un talit, usar una menorá, una mesusa, etcétera. No tienen ciertas prácticas judías. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hace 300 y 400 y 500 años o más. Entonces, los judíos de hoy en día, que no todos hablan hebreo, pero los que nacieron con el hebreo en Israel o fuera de Israel, son judíos, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial huyeron para Latinoamérica. En Latinoamérica huyeron en la Segunda Guerra Mundial cuando Adolfo Hitler, el famoso nazi, genocida nazi, estaba persiguiendo y matando a los judíos. Entonces muchos huyeron a México, a Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Una gran concentración está en Brasil, otra gran concentración está en Argentina, otra gran concentración está en Estados Unidos, por ejemplo. Y en otros países también tienen judíos, pero estos judíos son, digamos, de segunda, tercera generación. Son los que tienen la costumbre de decir el Shema en hebreo, de tener una menorá, una mesusa, usar talit, etcétera, etcétera. ¿Por qué tienen esta costumbre? Porque tienen poquitos años, amados. Tienen 70 años, por ejemplo, 80 años que emigraron. Entonces, nuestros antepasados que tenían sangre judía, estoy hablando de hace 200, 300, 400 y 500 años, se perdió el hebreo. Se perdió porque si estudiamos lingüística, es decir, si estudiamos los idiomas, todos los idiomas evolucionan, número uno. Número dos, acabamos de hablar que la Inquisición española, la más cruel de todas las inquisiciones, estaba persiguiendo y matando a los judíos. Entonces, muchos de nuestros tatarabuelos, que eran judíos, le dijeron a sus hijos, no digas que eres judío, no digas que, entonces le prohibieron a los hijos, a los nietos y a los bisnietos decir que eran judíos. Por eso se perdió el hebreo, por eso se perdieron costumbres judías. No solamente eso, ahora sí regreso a lo del ADN. Muchas familias, por causa de la persecución, voy a recordarles con imágenes, por causa de la tortura, sus apellidos cruzaron el tiempo, pero hoy en día no todos los judíos se han hecho el examen de ADN. Voy a explicarme con peras y manzanas. En los laboratorios de todo el mundo vamos a decirlo así, hay un banco de sangre o un banco de ADN. En los laboratorios de todo el mundo. Entonces, hay apellidos que se han hecho el examen. Mejor dicho, hay judíos, vamos a decirlo así, hay judíos que se apellidaban Díaz, sí se hicieron el examen, el apellido Hernández, siendo judío, la familia Hernández no se hizo el examen. Díaz lo puse en portugués porque es con S en portugués, en español es con Z, perdón. Eh, eh, la familia judía González
no se hizo el examen de ADN. La familia Carvajal sí se hizo el examen. La familia Pérez, porque Pérez es un apellido muy común entre los judíos, sí se hizo el examen. El apellido, ¿qué otro apellido? Huerta. La familia judía Huerta no se hizo el examen. Entonces, si tú te haces el examen y si tu ancestro o tu pariente judío no se hizo el examen, va a aparecer, por ejemplo, que tienes 20% de la familia Huerta de España. Pero tu examen de ADN no va a decir 20% sangre judía, va a decir de España solamente. ¿Pero por qué? Porque tus antepasados con apellido Huerta no se han hecho el examen. Entonces, todo lo que hacen los bancos de sangre o los bancos de ADN, que es lo más correcto, todo lo que hacen es ir acumulando la información de todos los judíos que se sabe que son judíos que se han hecho el examen. Entonces, por allí me mandaron a mí una mujer que ataca mucho a raíces hebreas. Me mandó el examen de sus hermanos de que se hicieron, perdón, el examen de ADN, el test, y donde supuestamente no le aparece que tiene sangre judía. Y eso es sencillo, pero sí aparece que tiene sangre de Portugal, sangre de Europa, sangre de Inglaterra, por ejemplo, del Reino Unido. Eso sucede porque sus ancestros no se han hecho el examen de ADN. Entonces, esta información está siendo modificada cada día, cada semana, cada mes, cada año. Entre más judíos se hagan el examen de ADN, judíos tradicionales, tengo que recalcar eso, entre más judíos tradicionales se hagan el examen de ADN, es una mayor base de datos, es una base de información más completa. Entonces, muchos de ustedes, cuando se hagan el examen de ADN, algunos va a decir 3% sangre judía, pero otros va a decir sangre de Francia, sangre de Italia, sangre de Alemania, y no va a decir judía. ¿Por qué? Sencillo, porque no todos los judíos se han hecho o se van a hacer el examen de ADN. Entonces, para conectar a nuestros parientes, es necesario que nuestros parientes lejanos se hagan el examen para que así nos puedan conectar, así podamos estar conectados. Espero que me haya dado a entender. Entonces, con el simple hecho de que la sangre de ustedes es de España, Portugal, Francia, Italia. En Italia se quedó a vivir mucho judío desde el tiempo del apóstol Pablo. Termino con esto, de los apóstoles. Mucho judío llegó a Italia y lo que hoy en día es Europa. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? Por ejemplo, del 5 en adelante. Hechos 2:5, perdón. Hechos 2:5. Cuando vino el día de Pentecostés de Shavuot, dice así, bueno, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio, el cual llenó sobre toda la casa donde estaban reunidos y se les repartieron lenguas como repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
¿Y cuáles eran esas naciones? Eran estas que fueron a adorar a, a Israel, a Jerusalén, porque ese es el mandamiento en la Torá, de que 3 veces al año todo varón debe ir o debería de ir a adorar a Jerusalén cuando estaba el templo levantado. Dice allí Hechos 2, 6, 7 y 8, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia y Panfilia, en Cirene, más allá de Egipto, tanto cretenses y árabes, judíos prosélitos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. Fíjense lo que está allí en esa diapositiva. De todas esas regiones, en el Ponto, Capadocia, Asia, Frigia, Cirene, Egipto, Judea, fueron a adorar. Esa es una evidencia de que ya había judíos dispersos en el siglo primero. En el siglo primero había judíos por todo el imperio romano. En aquel tiempo todo eso era el imperio romano. El imperio romano había gobernado, había conquistado todas esas regiones. Todo eso era del imperio romano, del imperio de Oriente y del imperio de Occidente. Entonces, les repito, hay judíos, termino diciendo lo que empecé, los judíos emigraron desde que fueron conquistados en el 586 antes de Cristo, antes del Mesías, comenzó la migración por todo el mundo. Solamente estoy hablando del reino del sur, de la casa de Judá. Entonces, la mayoría de ustedes, si no es que todos, tienen sangre judía. Lo más triste y lo más lamentable es que la Iglesia Católica le heredó a Latinoamérica un odio, un resentimiento contra los judíos. Y fíjense qué ironía, qué contraste. Muchos latinoamericanos tienen sangre judía y hoy odian a los judíos, es decir, odian a su propia gente, porque lo quieramos o no, la mayoría estamos mezclados, somos mestizos y tenemos sangre judía, lo quieramos o no. No escogimos nosotros. Entonces, ¿por qué odiar a nuestra propia gente? Termino diciendo también esto. Con eso no quiere decir que ahora hay que convertirnos al judaísmo. No, el judaísmo se ha vuelto una religión. Y se ha vuelto una religión que no cree en Yeshua, que no cree en Jesucristo, que no cree en Yahshua. No cree. Entonces no hay que convertirnos al judaísmo, aunque tengamos sangre judía. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a aquel tiempo que antes de que la casa de Judá, el reino del sur, se fuera a Babilonia y ahí adoptara prácticas paganas. Cuando estaban las 12 tribus con el rey David, por ejemplo, hay que volver a aquellos tiempos. Hay que volver a aquellos tiempos cuando estaban las 12 tribus con Moisés, por ejemplo, en el desierto, cuando no era todo color de rosa, pero por lo menos estaban siguiendo los mandamientos, los 613 misbot de la Torá. Y bien, entonces hasta aquí lo dejo. Quiero decirles que no estoy leyendo los comentarios. Si los leo, nunca termino. Entonces, para mí sería imposible. Me voy a despedir con, con unos 2 o 3 minutos con el historiador judío Elías Barrocas. Voy a ponerles otra diapositiva. Espero que lo escuchen bien. La pasión de los judíos conversos en la conquista y colonización de América. Me dicen por favor si escuchan bien. Permítame unos segundos.
Voy a compartir pantalla. Aquí va. Aquí va a aparecer ahorita, permítame. Permítame unos segundos. Ahora no quiere. Permítame. Y a los que están interesados en ese tema, les recomiendo que investiguen por cuenta propia. Investiguen el origen de sus apellidos. Pregunten a sus papás, abuelos, si todavía viven. Pregúntenles para que puedan armar también su árbol genealógico. Es lo que yo he estado haciendo, investigando lo más que puedo para saber un poco de mí, de mi historia. Hacer unas prédicas en contra de los judíos y las sinagogas. Esto en el año 1391 provoca unos desmanes dentro de la ciudad donde fueron forzados, hubo muchas matanzas, hubo muchos saqueos y forzaron a muchos judíos a punta de espada en el cuello a convertirse al cristianismo. El fenómeno fue bien grave porque una persona que iba por la calle lo bautizaron y cuando llegó a su casa él era el único cristiano dentro de la familia no se había bautizado. Estos desmanes de Sevilla pasaron a muchas ciudades dentro de España y esto provoca aproximadamente la conversión de más de 100.000 judíos, una enorme inmigración y empieza el problema converso. Judíos españoles. Judíos de España. A principios del siglo XV hay otro fraile que también se destacó, Fray Vicente Ferrer. Vicente Ferrer iba por todas las sinagogas, entraba con un libro de la Torá y en un brazo y en el otro la cruz, iba acompañado de flagelantes y obligaba a los judíos a escuchar sus sermones. Esto produjo otra ola de conversiones muy fuerte en España y vamos a ver que cuando estos conversos se liberan de las trabas que tenían siendo judíos y empiezan a crecer dentro de de sus profesiones y llegan a la corte y se empiezan a casar con la nobleza, pues entonces en la década de 1440 se crean las leyes de Valladolid, en que para ser miembro del ejército, miembro del clero, para ser miembros de la administración o de la corte, había que ser cristiano viejo. O sea, el mundo obligó
En España se obligó al judío a convertirse, pero cuando ya se hizo cristiano, ya es hermano, pues entonces no hay una nueva categoría, cristiano viejo y cristiano nuevo. Entonces ahí se inventa un nuevo concepto, que es el de pureza de sangre. Persona que se había convertido no podía ejercer cargos públicos y muchos otros cargos. Bueno, ya comenzó a fallar el internet. Hasta aquí lo voy a dejar. Hay cada persona que entra aquí, ¿verdad? Hay mucha religiosidad, mucha gente extremista que no. Cuando una persona no respeta el derecho ajeno, es una persona religiosa extremista. Y bueno, lamentablemente sigue la mata dando. Al parecer, Latinoamérica no piensa cambiar ni en este siglo ni en el venidero. Y bien, entonces, amados, no hagan caso. No hagan caso a las personas que entran solamente a ofender. Piensan que saben algo y realmente pues no saben nada, como dice la escritura. Solamente entran para denostar, atacar a las personas sin aportar nada. Bien, entonces nos vemos hasta la próxima conferencia. La próxima conferencia, si el Padre lo permite, la próxima semana. Buenas noches a todos. Shalom. A todas las tribus dispersas por las naciones, a los que tienen sangre judía y los que no, también. Shalom Alejem, Shalom Berajá, bendiciones a todos. Hasta la próxima.